Con nosotros está el doctor Carlos Ramela. Carlos, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando antes de empezar este espacio que ya casi 20 años de la creación por resolución de la Presidencia de la República en el gobierno del doctor Jorge Valle de la Comisión para la Paz, que integraron entre otros, junto al doctor Carlos Ramela, ¿se acuerdan? El arzobispo de Montevideo por aquel entonces, Nicolás Cotuño, el doctor José Claudio Williman, reconocido en su trayectoria como abogado y político del Partido Nacional, el doctor Gonzalo Fernández, también abogado penalista y en ese caso asesor del presidente Vázquez y representante del Partido Colorado, Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita, fundador de la sección uruguaya de SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, y José Delía, sindicalista de larga trayectoria y es secretario general del PIT-CNT, y obviamente el doctor Carlos Ramela, abogado, representante del Partido Colorado y asesor directo del presidente Jorge Valle. O sea, el doctor Carlos Ramela, un interlocutor extremadamente valioso a la hora de ver lo que ustedes lograron en aquel momento y a la luz de lo que pasó en aquel momento y lo que está pasando en estas horas, donde incluso un comandante en jefe del ejército que después se retracta y dice: no me consta que haya habido desaparecidos. Bueno, aquel trabajo de la Comisión para la Paz surgió a partir de algunos mensajes de Jorge, sobre todo el 1 de marzo, cuando asumió, que habló de la necesidad de encontrar un estado del alma que permitiera superar los temas del pasado que todavía seguían sin respuestas. Jorge había hablado bastante ya en el Radisson en enero y febrero, de que este era un tema que le preocupaba, que había que buscar respuestas, que no se podía seguir sin considerar el reclamo de los familiares. Además, Jorge, en plena actividad de preparación para asumir en febrero, se dio el caso de Macarena Gelman, que fue muy notorio y que venía heredado del gobierno de Sanguinetti, que sí, parecía que estaba muy trancado y se resuelve rápidamente cuando asume Valle. Sí. Con muchas cartas de Gelman, ¿no? Del poeta. Sí. Gelman tenía su investigación en forma independiente, muy avanzada, pero también esos golpes de suerte que se precisan. Al doctor Valle le trajeron la información a una persona al edificio, al Radisson, al hotel, cuando estaba ahí con su cuartel de preparación, y le dio los datos que a su vez permitió que la presidencia llegara a ubicar también a la persona, ¿no? Y bueno, después se dio la conversación entre las partes y la presentación cuando vino Gelman a Uruguay, creo que fue sobre fin de marzo. Pero Jorge el tema de los desaparecidos lo quería encarar. Y cuando se creó aquella interlocución con el doctor Vázquez a través del doctor Gonzalo Fernández, en la que participaba yo, inmediatamente ese tema estuvo sobre la mesa. Pensamos algunos criterios, algunas ideas, fuimos a hablar con el doctor Valle, y con ese criterio republicano y humanista que Jorge tenía, fue muy claro y nos dijo: si ustedes les parecen que puedan dar, yo lo banco, yo estoy con ustedes en esto, no quiero estar en las fotos, no quiero aparecer, este es un trabajo de un grupo de personas por el país como conjunto, pero vamos a encararlo. Sí, igual la pata más endeble fue la misma que la actual, ¿no? Los militares. No fue mucha la información que brindaron, en algunos casos dieron información falsa. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, yo no comparto sus afirmaciones plenamente. No, estoy preguntando. Si no, pero está diciendo, dieron información falsa. Y bueno, lo de la madre de Macarena, que la hicieron ir a un batallón, ¿no es información falsa eso? Pero eso fue a Vázquez después, y Vázquez se compró un buzón por afán de protagonismo. Y lo del disparo del maestro, que se dijo que había muerto con otras causas. Está bien, puede ser algunas, pero no se olvide que lo del maestro Castro, había un periodista brasilero en el cuarto de al lado, que Familiares fue de los primeros que nos trajo a declarar, que siempre dijo, y está en toda la prensa de la época: yo sentí morir a Castro, se desvaneció parado en el patio. O sea que tampoco ahí fue un militar que dijo eso, lo dijo una persona que declaraba a pedido familiar. Yo le diría que obviamente la pata militar no fue fácil. Es evidente que había cierta resistencia y que costó lograr que viniese gente a conversar, pero
En Uruguay se aclararon 28 casos. En algún caso particular, no voy a dar los nombres, se dio hasta las circunstancias de cómo murió, qué fue lo que lo terminó matando. No solamente lugar, día y hora, sino qué lo terminó matando. O sea que los militares de la Comisión para la Paz, puede haber omisiones más que mentiras. En el tema de Castro nosotros nunca imaginamos que hubiese un balazo porque estaba el relato de una persona que estaba preso al lado de él y dijo: lo vi morir, lo sentí morir. Entonces era difícil suponer esa opción, pero para nosotros dieron información valiosa y se permitió avanzar mucho. Por supuesto, el gran debe puede estar, sí, en el tema restos. Pero cuando se enfrentaron a los militares pidiendo información, ¿qué sintieron ustedes? ¿Que había un pacto de silencio? Sí, porque uno se pregunta, bueno, pero está bien, lo logrado, tomémoslo como positivo porque fue positivo, pero ¿por qué no se sabe qué pasó con todo el resto de los desaparecidos? ¿Por qué no se supo nunca si se pudo confirmar si hubo o no Operación Zanahoria? Es decir, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿No quisieron hablar? ¿Usted sintió que había un pacto de silencio? No dudo que a nivel institucional u objetivo podía haber un pacto de silencio. A nivel nuestro, después de ciertas reticencias iniciales, los temas se hablaron. Y se hablaron todo. La Operación Zanahoria a nosotros nos la describieron con lujo de detalles. Lo que pasa que nosotros, frente a un tema tan sensible y tan delicado para las familias, entendimos que no podíamos aceptar esa versión como verdad oficial, porque era muy precaria y además... Para decirlo para el que no tiene claro esto, desenterramiento y traslado de algunos restos. Traslado de algunos restos. Y porque era el año 84 la fecha que le dieron a ustedes. ¿La operación ocurre en qué año exactamente? ¿84, sí, bueno, 83? Ahora no me acuerdo, pero sí. Bueno, pero era muy cercano a la llegada a la democracia. Muy cercana a la llegada a la democracia. Fue el 1 de marzo del 85. Y además la descripción de cómo se habría hecho la operación, si existió realmente, que yo a esta altura creo que algo existió, porque en estos últimos años estuvieron 5 o 6 años arando todos los cuarteles y aparecieron restos, pero aparecieron 4 y el resto no estaba, no apareció. Yo creo que algo existió. Ahora, lo que sí nos quedó a nosotros claro cuando nos describían cómo era la tarea y cómo buscaban los restos y cómo los ubicaban en función de relatos verbales que le habían transmitido otros, lo que siempre nos quedó la sensación de que era un método muy, muy precario, que nadie podía asegurar que efectivamente hubiesen encontrado todos los restos o no. O sea, pero volviendo a la pregunta inicial, puede ser que hubiese un pacto de silencio, obviamente, y los militares no hablaran en general y no dieran información en general. Cuando la Comisión para la Paz buscó acercarse a ellos, que a veces fue Gonzalo, otras veces fui yo, éramos los dos encargados de ese rol, algunas veces fuimos en conjunto. Primero hubo una resistencia, obviamente, nadie quería hablar, pero con el tiempo se logró información. Y yo creo que se logró mucho más de lo que la gente estima, cree o afirma que se logró. Basta leer el informe de la Comisión para la Paz, que lamentablemente no lo ha leído nadie, para darse cuenta, bueno, que hay muchas conclusiones de horas, días, lugares, o sea, cosas que ni se sabían, porque ustedes pueden consultar a muchas familias que cuando vinieron a nosotros lo que nos decían, una tarde salió y no volvió. Y esa persona terminó sabiendo dónde, a qué horas y en qué circunstancias. Lo secuestraron. Porque quería llevarlo ya a la etapa posterior, que me imagino que usted la habrá seguido atentamente porque formaba parte. Sí. Hubo un momento en el gobierno de Tabaré Vázquez como que hay un quiebre, capaz que es cuando el caso de Macarena y esa visita al batallón, como que había una intención de Vázquez de, no digo no aplicar el artículo 4 porque eso yo no lo sé, no lo puedo saber, pero había como una intención de obtener por las buenas más información de los militares y después hubo un quiebre y empezaron los juicios. Es una perspectiva mía, ¿cómo lo ve usted? Es así realmente. Usted se imagina... Lo que marca que otra vez hubo un abroquelamiento de los militares, de mi perspectiva, que dijeron, hasta acá llegamos con lo que vamos a decir, no vamos a decir más nada, y ahí hubo una reacción. Bueno, o mintieron y entonces reaccionamos. ¿Cómo lo veía usted? Bueno, vamos a empezar. Tanto la Comisión para la Paz como Vázquez, cuando habla con los militares al principio del año 2005, actuaban sobre la base de que la ley de caducidad no se tocaba. Cuando íbamos a hablar nosotros, no digo que ese es un tema en que hayamos tenido que dar
un juramento, un compromiso especial. Pero garantía sí. Pero estuvo sobre la mesa. O sea, si hablan, no vamos a aplicar el artículo 4. No, el artículo 4 mandaba a investigar para saber qué había pasado. El tema es si los íbamos a pasar a la justicia desconociendo la ley o no. Y más allá de que el informe de la Comisión para Paz, el presidente Valle lo elevó la Suprema Corte de Justicia a sus efectos, es evidente que cuando nosotros hablábamos, si le decían, muchachos, denos la información que después los metemos presos, nadie nos daba información. O sea, había un entendido. Además, había un artículo memorable del doctor Gonzalo Fernández en la contratapa de Brecha explicando, el título creo que era La vía judicial se terminó, explicando por qué, desde el punto de vista judicial, no había ya más alternativa ninguna para que la ley de caducidad no existiera. Y con ese concepto arrancó Vázquez. Un poco porque estaba Gonzalo Fernández también en el medio. Sí, Vázquez, bueno, en estas famosas actas de los tribunales de honor surge clara la declaración de Bertolotti, que lo llamó Vázquez primero a presidencia y después a su clínica en algún momento, a los 3 comandantes, y le dijo, señores, la ley de caducidad no se toca. Denme la información, pero no me den nombres, no me den datos. El criterio de trabajo es el mismo que la Comisión para la Paz. Eso es interesante, porque ahora muchas veces uno escucha la ley de impunidad sostenida por colorados y blancos. No, la ley de impunidad o la ley de caducidad fue avalada por todos y fue puesta por la mesa por todos. ¿Qué pasó de marzo a abril del 2000, o creo que fue junio, esa reunión del 2005 para adelante? Y bueno, los militares le dieron mucha información, porque por algo Vázquez siempre dice, ayer lo decía Bayardo en la radio, la primera reconocimiento oficial de desaparecidos se lo dieron al presidente Vázquez en el 2005. Cosa que es falso, porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era Valle, aprobó el informe de la Comisión para la Paz con 170 desaparecidos reconocidos entre Uruguay, Argentina y Chile. Pero usted sabe cómo es esto, cómo es la política. Hay que ningunear el informe de la Comisión para la Paz porque fue de otro gobierno y hay que favorecer lo que hicimos nosotros. Pero de hecho es verdad, los militares le dieron información. Y ahí llegamos a un momento donde yo ya creo que es un poco chiquita la cosa, porque si uno dice la ley de caducidad va a regir, no puede decir el último día por el último dato, ahora no rige más. Donde también están las actas, dicho de una manera bastante guaranga, si se quiere, pero hubo un momento en que claramente a los militares se los dijo, nos tienen que dar los restos de María Claudia y Ureta Goyena de Gelman. Y ahí se termina todo. Y ahí se arma, no sé si ustedes recuerdan, aquel espectáculo casi faraónico. Tristísimo, una vergüenza, que demuestra la diferencia entre un humanitario como Valle, que pedía no salir en las fotos, y Vázquez, que armó ese circo, donde van a un cuartel, van las cámaras de televisión, va la prensa, van ministros, era toda una ceremonia. Vázquez cae en helicóptero, baja, camina hasta el lugar, se para enfrente del lugar y le dicen, y dice, acá, sigue acá, caben. Acabaron media hora y no había nada. Entonces Vázquez se va, dice, van todos presos. O sea, en definitiva parece algo casi frívolo, pero el tema de la ley de caducidad se termina decidiendo por una cuestión de orgullo de un presidente que un afán de protagonismo totalmente indebido se vio defraudado. Y era obvio que iba a ser defraudado. 2 o 3 días antes que Vázquez fuera, yo hablé con quien hablaba de estos temas en el Frente Amplio y le dije, tengan cuidado. En esa zona que le están indicando, todos sabemos que ahí se rastrilló todo. Puede estar, pero puede no estar. Porque ahora yo escucho que dicen, nos mintieron por los restos. No fue así. Nosotros dijimos, no podemos convalidar esta teoría. Incluso, le voy a decir más, cuando íbamos a hacer el informe, algunos éramos de la teoría de ni poner lo de los restos, no decir nada. Y a pedido de un miembro de la comisión, citamos a los familiares. Decimos, mire, acá nos dijeron esto. Operación Zanahoria, esto, iban con unos palitos, con cal en la punta, todo lo que hicieron. Nosotros no podemos avalar eso porque no entendemos y no tenemos claro qué extensión tuvo. O sea que tenemos la opción de ponerlo, si se quiere, en el informe, como una mera referencia a una versión que tuvimos, pero sin confirmar, o no ponerlo. Familiar, por favor, pónganlo.
Y lo pusimos. Ahora nos dicen, nos mintieron en los restos. Bueno, así es la vida la gratitud es eterna en estos países. Pero le vuelvo a decir, acá el dejar sin efecto la ley de caducidad fue una decisión de Vázquez tomada en mediados del 2005. O sea, cuando dicen el Frente Amplio siempre estuvo contra la ley de impunidad y contra la ley de caducidad y todo, no es cierto. No es cierto. La Comisión para la Paz actuó. Y la verdad que yo me siento... no estuvo en contra después de aprobada, porque el episodio de expulsión de Germán Araujo tiene que ver con una manifestación en contra a aquella votación del 86, de diciembre del 86. Cuando usted dice no es cierto que el Frente siempre estuvo en contra, es después de aprobada. No, estoy hablando de la época nuestra. Ahí está, después de aprobada. Sí, eso que es notorio que nunca quisieron. Claro. Una ley se saca con otra ley. Claro. ¿Me permite una pausa? Sí, cómo no. Está con nosotros el doctor Carlos Ramela, que en su momento presidió la Comisión para la Paz. Y uno lo escucha con atención. Perdón, no presidí. No llegó a presidir. Era Cotuño. Era Nicolás Cotuño. Yo era el coordinador general con Gonzalo y vocero oficial. Ahí está, por lo de vocero oficiales que yo tenía como recuerdo que había presidido la Comisión para la Paz. 28 desapariciones con todos sus detalles, 170 desaparecidos, información que surgió obviamente de fuente de las Fuerzas Armadas, y a pocas horas de asumir un comandante, a pocos minutos de asumir un comandante dice, no me consta, no me consta. En fin, ya venimos. Está en estudios de Poder Ciudadano Radio el doctor Carlos Ramela, y yo ayer, muy traído de los pelos, porque no tiene nada que ver, decía y comparaba el dolor de familiares y amigos de esta joven mujer asesinada presuntamente por su expareja y aún no encontrada, y es el dolor de una desaparición. Muestra con claridad que después de la Segunda Guerra Mundial, por fijar una fecha arbitrariamente, mitad del siglo XX, segunda mitad, y en el siglo XXI, no se desaparece a la gente. Es decir, y decía, si Gómez Oro, asesinado y desaparecido todavía en democracia, una democracia débil pero democracia al fin, era un terrorista, era un delincuente, un asesino o un delincuente común, debió ser juzgado con la máxima pena del Estado eventualmente, pero no se desaparece a la gente. Y estábamos hablando antes de retornar que el total de los desaparecidos, con excepción de Gómez Oro, fue a partir del golpe militar del 73. Exactamente, en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay, los desaparecidos, 2, si la memoria no me falla, si no serán 3, Gómez Oro, Ayala y algún otro más, son anteriores al golpe de Estado. Después hay desaparecidos en el 74, 75, 76, 77... y ahí va, y llega la década del 80, comienzo de la década del 80, hay desaparecidos en el 81 y en el 82. Por eso cuando a mí mucha gente estos días un poco se enoja porque dice que me volví tupa o bolche porque estoy atacando a los militares, yo le digo, no, la cosa no pasa por ahí. La cosa pasa por decir la verdad de los dos lados de lo que pasó, o si no queremos hablar de los dos lados para no reeditar la teoría de los dos demonios, de todo lo que pasó. Y es evidente que la explicación que más me ha dado la gente que me critica es, estábamos en una guerra. Eso era una guerra, y ahí cuando se va a una guerra, ya los tupamaros tenían esa visión, tuvieron esa visión, y no actuaron contra los militares, como no actuó Fernández Huidobro y compañía. Digo, bueno, mire, yo le haría algunas precisiones. La primera es que hasta en la guerra hay reglas. Y como usted decía recién, a la gente no se le desaparece. Segundo, que una cosa es lo que pueden haber hecho terroristas, con todo lo que significa y con el castigo que merecen, y que tuvieron hasta la amnistía, después se decidió la amnistía y cambió la cosa. Y otra cosa es lo que puedan hacer agentes del Estado. El Estado tiene una obligación suprema, superior, en velar por la vigencia de los derechos humanos. Pero después el aspecto temporal que usted estaba marcando. ¿De qué guerra me pueden hablar cuando hay desaparecidos en el 82, en el 81, en el 78, en el 77? ¿Qué guerra había? Los tupamaros estaban todos presos del 73. Sí, 71, 72, después de la fuga volvieron todos a la casa. Algunos se habían ido a la Argentina, pero acá ya no había guerra. Todos vivimos esa época y acá no había una guerra. O sea, el fenómeno de desaparecidos no se explica por una guerra. Eso es una mentira que se quiso instalar para justificarlo frente a algunos, por lo menos, pero no es verdad.
Pasemos a otro tema para el final de la nota, Jorge. Sí, yendo un poco a la visión suya sobre la actualidad, porque en definitiva se reedita el tema, y se reedita porque hay un tribunal de honor que recibe una confesión, que esto pasa a presidencia, y bueno, quiero, para no inducirlo con un múltiple opción, que me dé una visión suya de este panorama completo, desde el tribunal de honor hasta lo que puede haber sido la no lectura o omisión por parte del presidente, o restarle importancia a esto. Yo creo que es todo espantoso, de punta a punta. Lo de los tribunales de honor ya replantea si tienen algún sentido, porque que hagan actuaciones para determinar el honor y alguien crea que haya existido desaparecidos, que un militar confiese determinadas cosas no afecta al honor, bueno, entonces no entiendo qué sentido tiene. Creo que los tribunales en sentido fueron muy omisos. Evidentemente no se cumplió adecuadamente el de elevar al superior y el superior a la justicia la eventual aparición en esos tribunales de delitos o de hechos delictuosos, y evidentemente son realmente muy malos en todo lo demás. Se cuenta que yo no las leí enteras, pero son enormes, pero uno ve todas esas actas, y la única responsabilidad que le encuentran a Gavazo, que por cierto le aplican la sanción máxima, es por no haber aclarado que creo que la coronel Gómez era inocente, y Gómez estuvo preso 2 o 3 años. Por supuesto que es una canallada lo que hizo Gavazo en ese punto, pero todo el resto que está en los tribunales, todo lo que aparece el segundo vuelo, aparece lo de Hellman, aparece lo de Gómez Oro, todo eso para los tribunales de honor no existe. Es horrible. Ahora, después lo de la presidencia de la República también me parece espantoso. Este pobre ministro, exministro que murió ayer además, agarró sus petates el 12 de febrero y fue a la presidencia. Los puso arriba de la mesa y le dijo: yo sugiero una denuncia penal por lo que surge de esto. Y se fue. 12 de febrero. La presidencia no hizo absolutamente nada hasta que el 30 de marzo sale la nota del Observador. Y al día siguiente llaman y dicen: ¿dónde está la denuncia? La presentan hoy. Uh-huh. O sea, un tema de derechos humanos, que es un tema muy sensible para cualquiera, pero sobre todo para un gobierno de izquierda. Un tema donde un personaje ya mitológico como Gavazo, que solamente el nombre, yo creo que nadie en este país puede saber quién es, no puede saber quién es, aparece mencionado. Y nadie se percató, nadie se movió, Toma lo recibió, bueno, sí, el presidente se desmiente uno con el otro, leyó, no leyó, vino, no vino. A mí me parece penoso, me parece terrible, me parece pésimo el accionar de la presidencia. Más allá de esos calificativos, ¿puede haber un trasfondo de dejemos esto que nadie se va a enterar y lo dejamos ahí? Si pasa, pasa. Si bueno, pasa. Yo no lo puedo afirmar obviamente, pero me queda la duda. No sé qué hubiese pasado si la nota del Observador no aparecía, si esto algún día trascendía o quedaba ahí. Quizás no se querían comprar un problema, un tema delicado, sensible, pero lo cierto es que no se puede hablar de derechos humanos y de verdad y justicia en las campañas electorales, agitando a las tribunas, y después ver pasar este elefante y quedarse callado. O sea, evidentemente esto no es aceptable. Capítulo aparte tiene la destitución o el pedido de renuncia al ministro Menéndez, a quien lo dejaron como omiso cuando no lo fue, en una etapa muy especial de su vida. Ya estaba gravemente enfermo. Se sabía que tenía una expectativa de vida mínima, y creo que la respuesta las tiene Vázquez hoy, cuando la familia se niega a que reciba. ¿Y qué pasó con los comandantes? ¿Qué pasó cuando le dicen a Guido Manini Ríos que lo van a destituir? ¿Qué pasó cuando nombran a González, que había estado en el Tribunal de Honor? ¿Y qué pasa cuando nombran a Feola? Es decir, analíceme los 3 casos. Bueno, para mí surge evidente a esta altura que Manini Ríos cometió un error formal. No elevó como debía haber elevado. O sea, él recibió en determinado momento, no sé si fue en agosto, septiembre del año anterior, el expediente: señores, miro que está acá, no, esto es una chicana de Gavazo, siga. Bueno, no es lo que dice el reglamento. Él puede decir, bueno, pero después lo llevé, sí, en febrero, pero no es lo que dice el reglamento, y fue 7 meses después. El otro comandante elegido, bueno, pone en evidencia cierta
torpeza del gobierno, ¿no? Porque si uno termina de sacar un comandante por estos problemas y va a elegir otro, que ya se sabía que integraba ese tribunal de honor, que ya se sabía que había sido un tribunal de honor omiso, y lo designo ante en jefe, estoy pintado. Evidentemente, yo por eso he dicho en varios lados, en esta crisis militar final hay una gran responsabilidad del Poder Ejecutivo y de la Presidencia. Y lo de Feola es la gota que desborda el vaso. Yo cuando me contaron lo que había dicho Feola no lo podía creer. Ahora, ¿cómo ese señor que estuvo con Vázquez antes, que sabía hace 5 o 6 días que iba a asumir como comandante en jefe, que sabía que a los otros 2 se los había tragado el tema desaparecidos y que sabía que era un tema candente y sensible, cuando termina su ceremonia de asunción pide para hablar con la prensa y ante una pregunta clarísima contesta lo que contesta? Además el periodista, a modo de conclusión, se la vuelve a hacer. Entonces usted me está queriendo decir que no sabe si en Uruguay hubo desaparecidos. Sí, le quiero decir que no tengo pruebas para afirmar eso. Ahora, es comandante en jefe del ejército. Estaba el decreto del presidente Valle en su condición de comandante de las Fuerzas Armadas, que decía, verdad oficial, 28 desaparecidos en Uruguay. Estaba la información que le habían dado al mismo Vázquez en el 2005, los propios comandantes en jefe de cada arma. Había una realidad fáctica. Se habían encontrado en los cuarteles 4 personas desaparecidas, se habían encontrado sus restos. Si están ahí esos restos, ¿qué puede ser? ¿Una casualidad? ¿Debió ser cesado? Porque Bayardi lo llama para que haga ese comunicado de retractación. Yo, en su momento, declaré antes de la rectificación, dije tiene que ser cesado en forma inmediata. Después viene la rectificación. Bueno, todo el mundo tiene derecho en la vida a rectificarse, a aclarar, a lo que sea. Ahora, en lo personal, a mí la aclaración... La más difícil, ¿cómo se entiende que haya dicho semejante cosa? ¿Qué es lo que están buscando? Pero además, vamos a analizar. Bayardo lo llama por teléfono. Bayardi lo llama por teléfono. Este es un tema que hay que hablarlo cara a cara. Decime, Feola, ¿qué pensás? ¿Qué dijiste? Por teléfono. ¿Usted piensa? Bueno, en realidad debió ser una entrevista previa, ¿no? Bueno, por supuesto que previo, pero después que pasa el disparate. Yo digo que en una empresa cuando uno lo va a tomar es una entrevista previa. Bueno, pero esa se supone que Bayardi dijo que él no estaba, porque él asumió el mismo día y que se había dado con el presidente de la República. Pero usted trabajó codo a codo con Valle como presidente. Sí. Yo supongo que es verdad que los presidentes firman mucha cosa en confianza. Usted le habrá llevado, firmame, Jorge, que sé esto, firma. Ahora hay temas, cuando alguien le hace un llamado de atención, me imagino que el que le llevó el papel cree que es responsabilidad del presidente leerlo, ¿no? ¿Cómo funciona? Cuénteme cómo, no, evidentemente, cómo funciona eso. Más allá que hay miles de expedientes y a veces se simplifican, siempre cuando el presidente va a firmar, la persona que se lo trae le informa, le da detalles, le dice esto trata sobre esto, hay una conclusión así, esta conclusión así, esto así. Y Jorge especialmente muchas veces era un histérico por la información y por los datos, leía la mayoría de las cosas. O sea, decir esto, el presidente no lo leyó, firma mucha cosa, no, para mí no tiene ningún sentido. Pero quiero ir a la rectificación, porque más allá de ese comunicado que tiene un perfil más bien político que otra cosa, el otro día en una emisora, Bayardi, queriendo salvar a Feola, decía, ¿cómo pudo? No, porque él entendió que la pregunta estaba referida no a la generalidad, sino al tema que es objeto del Tribunal de Honor, que es el famoso segundo abuelo. Y lo dice con todas las letras, segundo abuelo. Yo me quedé más asombrado que antes, porque el segundo abuelo, que la Comisión para la Paz no lo pudo probar porque no tuvo evidencia suficiente, nos guste o no nos guste, o le guste a él o no le guste, fue objeto de una denuncia penal. Y esa denuncia penal fue aceptada después de 3 instancias en la Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial uruguayo determinó que el segundo vuelo existió y que personas ahí nombradas murieron y fueron desaparecidas. Punto. Y eso nosotros como ciudadanos de a pie podemos decir no me gusta, no estoy de acuerdo. Es más, yo vi la sentencia y me parece floja, pero el comandante en jefe del ejército, si el Poder Judicial dijo tal cosa, se acabó. Y lo más insólito de esto, que ayer venía en el auto y estaba Bayardi en perspectiva. Y habla del Tribunal de Honor y se dése cuenta que cómo
los oficiales van a decir que no se pronunciaron sobre el segundo vuelo porque no tienen la convicción que haya sido así. Señores, decía Bayardi, hubo sentencia de primera instancia, hubo sentencia de segunda instancia, hubo casación. ¿Qué más necesitan? El Poder Judicial uruguayo habló, ustedes no pueden dar su opinión, esto es un tema de competencias y la justicia determinó. Ahora, ese mismo argumento que usaba ayer para los oficiales del Tribunal de Honor desmiente su propia interpretación de la excusa de Feola. Nunca, en ninguna circunstancia, pudo decir lo que dijo. Ni en general, ni con el segundo lo que haya vuelo. Entendido, no tenía forma. No lo podía decir, porque es una verdad formal y objetiva en Uruguay desde que hay una sentencia que lo determina. Doctor Carlos Ramela, por hoy le agradecemos muchísimo. No, por favor. Ha sido un gusto. Gracias a usted. Y muy ilustrativo, sobre todo para las nuevas generaciones, de lo que pasó en los primeros años de aquella Comisión para la Paz y cómo fueron dándose los hechos. Un gusto realmente. Bueno, muchas gracias. Una buena semana, si se va a tomar descanso. Sí, me voy a tomar la semana. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.